Hola. Desde el proyecto Rendajo hay que hacer una reflexión activa y transformadora de lo que ha sido el verano de 2022, que ahora se acaba, con la sequía, una sequía tremenda, con el calor, una ola de calor de una persistencia nunca antes vista, con los incendios, con la falta de agua, que nos lleva pues a un escenario ambiental cada vez más preocupante. Es más, yendo a lo concreto, en lo específico, desde todo el verano yo he estado preocupado por qué iba a suceder con las plántulas que han salido de las bellotas que pusimos en el invierno pasado. ¿No? Esas bellotas han germinado, la mayoría de ellas en la primavera, y se han encontrado con un verano de unas características impresionantes, ¿no? Temperaturas muy altas durante pues mes y medio, ausencia casi completa de la lluvia estival, hasta tal punto que si se contempla las hierbas secas han virado desde un amarillo marrón a un marrón oscuro, como si hubieran sido socarradas por un calor de horno. Estas plántulas de bellota, de encina o de alcornoque o de roble, pues se han encontrado en unas condiciones pésimas para su desenvolvimiento, y me temo que muchas de ellas han perecido porque no han soportado el calor del verano. Siempre le he dicho que este primer año, este primer verano posterior a poner las bellotas, pues es el peor, en el que la mayoría de ellas desaparecen. Por eso la insistencia que al ponerlas se las coloque en algún lugar que las proteja del lado sur, donde pega el sol, en el centro del día de los veranos, bien sea buscando pues algún tipo de arbusto o algunas piedras, alguna hondonada. Pero esto no nos tiene que llevar a la amargura, a la decepción, sino a la asunción como personas adultas de los problemas de nuestro tiempo, sin amargura y sin pesimismo. El pesimismo es cosa de los niños. Los niños pues se vuelven pesimistas cuando ven que las condiciones no son como ellos creían, pero las personas maduras que se hacen responsables de su mundo e intentan transformarlo, lo que buscan es remedio a los problemas. Es obvio que si estamos ante una crisis ambiental colosal, lo primero que hay que hacer es encontrar sus causas, proponer remedios y en el caso concreto de la bellota, pues multiplicar el número de bellotas que vamos a poner en la próxima temporada 2022-2023, que la daremos por iniciada pues el 20 de octubre. El 20 de octubre empezaremos ya a mover un poquito el ambiente, a ver si conseguimos que se incorpore más y más gente al proyecto Rendajo. Ahora es más necesario que nunca. Es más necesario que nunca, puesto que hay que poner más bellotas que nunca para que una porción de ellas sobrevivan a estas condiciones tan adversas. Es significativo para entender lo que está sucediendo que ya cuando el ciclón Filomena, que consiguió temperaturas bajísimas nunca antes vistas en el centro de la península, pues también dañó nuestras plántulas de bellota, los arbolitos, o bueno, no se pueden llamar arbolitos, las plantitas, que con una altura de 7 centímetros, pues en algunos lugares el ciclón Filomena, con sus temperaturas de 20 grados bajo cero, hizo que algunas de las hojas se helaran y entonces pillabas estas plantitas de unos 7-8 centímetros de altura y si tienen 6 hojas, pues a lo mejor 3 o 2 o 4 estaban secas y era debido al frío. El frío se habían helado las hojas, ¿no? Puesto que una encina adulta, pues su límite de temperatura, igual que un olivo, pues son 20 grados bajo cero, pero cuando es pequeña, pues su permisividad a las bajas temperaturas probablemente se quede en 12 grados bajo cero o así. Esto nos indica mucho de lo que está sucediendo. Bueno, la teoría del calentamiento global y todo esto, pues son teorías, son solo teorías. Lo que nosotros observamos es un clima que cada vez es más inestable y que la naturaleza sufre mucho por las olas de calor o por las olas de frío intenso o por las sequías o por los vientos abrasadores. Por ejemplo, este verano ha habido algunos días de viento a temperaturas altísimas que han dejado la humedad del suelo en condiciones desastrosas. Así pues,
este año tenemos que incorporar a más personas y empeñarnos más en poner todavía más bellotas. Yo he observado por algunos lugares, no es un año malo de bellotas, tampoco es bueno, pero también es una cuestión, las que todavía están en los árboles porque no han madurado del todo, el estrés hídrico, la tensión, la angustia, voy a llamar con una palabra castellana 100%, que es la angustia hídrica, pues suele afectar a la capacidad germinativa de los semillas arbóreas, en este caso de las bellotas. Entonces tendremos que estar atentos y observar si las bellotas que plantemos en la próxima temporada tienen capacidad germinativa suficiente. Eso no se puede ver a priori, solo hay que ponerlas y ver si volver por allí en un tiempo y ver cuántas han nacido, ¿no? También ahora estamos en una espera tensa de lo que sería la gota fría en Levante, porque el Mediterráneo este verano, en las mediciones de las aguas superficiales, por supuesto, se han alcanzado temperaturas asombrosas, 30 grados de temperatura, 30 grados, o sea, en algunas áreas el Mediterráneo ha sido simplemente una especie de caldo. Entonces, si dejamos aparte todas las teorías sobre si hay cambio climático o no hay cambio climático, pues entonces basémonos en la observación. Observemos la naturaleza y actuemos de acuerdo a nuestra observación y dejémonos de teorías. Aquí tenemos, respecto al cambio climático, la izquierda, si hay un cambio climático horroroso por el dióxido de carbono, entonces hay que resolverlo con todas las medidas estas de los gobiernos, de rebajar la huella de carbono, etcétera, etcétera. Luego, por otro lado, está la extrema derecha fascista, que ella lo niega rotundamente, ¿no? Lo niega, y entonces aquí tenemos una pelotera politiquera entre la extrema izquierda, que es la que defiende las posiciones del gobierno, de las instituciones de la Unión Europea. Se será que la izquierda y la extrema izquierda son el capitalismo existente. Ellos defienden el capitalismo, son el capitalismo. Es que ya no se puede decir ni que defiendan, son el capitalismo. Entonces, pues, han usado todo esto del cambio climático para la intervención permanente en todo. Con el pretexto del cambio climático se toman medidas que nada tienen que ver con el cambio climático, pero es el latiguillo, ¿no?, con el que se justifican todas las medidas de concentración de la propiedad en las grandes transnacionales de la agricultura, de la industria, que es lo que hace ahora la izquierda, pues concentrar, acumular el capital para servir al capital, según lo que ha sido siempre la izquierda, la izquierda ha sido siempre apologética del capitalismo del futuro. Se opone, entre comillas, al capitalismo del presente porque quiere el mucho más fuerte capitalismo del futuro. Pero luego está la extrema derecha, que intenta negar lo evidente, que hay un conjunto de anomalías climáticas que son obvias, que son indudables. No solo hay que ver los registros termométricos, y también hay que ver el problema que está sucediendo con las lluvias, ¿no? Claro, con las lluvias aquí todo son trampas, ¿no? Te dicen la cantidad de agua que cae no ha variado mucho respecto a hace 50 años, respecto a hace 100. Eso no solamente no es verdad, sino que hay otro problema, que es la calidad de las lluvias. Las lluvias tienen calidad, todo tiene calidad. No es lo mismo lluvias torrenciales, que por ejemplo nos llenan los acuíferos y que no empapan la tierra suficientemente, que la lluvia fina, la lluvia suave, la lluvia persistente, que es propia de las zonas donde ya hay una base de árboles. Los árboles introducen calidad en la lluvia, mientras que la ausencia de árboles, incluso cayendo la misma cantidad de agua anual, crea un tipo de lluvia que es poco útil tanto para la agricultura, para los acuíferos, para los manantiales e incluso para los embalses, porque arrastra mucha tierra. Ahora nos dicen, por ejemplo, que los embalses tienen un 40% de agua, pero es que la mitad del agua que hay allí es tierra, entonces solo tienen un 20%. Como ahora las lluvias son torrenciales, la torrencialidad es una expresión de la aridificación, de la conversión de los territorios en desiertos o semidesiertos, entonces resulta que arrastra mucho y se produce la colmatación por acumulación de tierra en los embalses. Entonces, ahora están engañando a la gente, de hecho queda muy poca agua y en algunos pueblos por ahí pues ya se está acudiendo a las restricciones de agua, y si no viene la primavera, el otoño un poquito lluvioso, pues irá más, ¿no? Vamos a ver algunas cosas que han pasado este verano. Por ejemplo, la humedad relativa del aire ha sido muy baja, bajísima, y eso afecta mucho a los incendios. Claro, cuando las plantas están súper secas, porque están agotadas, exhaustas, y el aire no tiene humedad, pues entonces resulta que arden como la yesca.
la humedad relativa del aire tendría que mantenerse incluso en los veranos en el 30 al 40%, sin embargo en algunos sitios ha bajado al 15, al 10%, así es imposible que haya incendios. ¿Cómo se consigue eso? Pues la humedad relativa del aire depende directamente de los árboles. Son las hojas verdes de los árboles las que siempre expulsan a la atmósfera pequeñas cantidades de agua al cumplir las funciones propias de la alimentación, la función clorofílica, tal. Si nosotros contemplamos un campo en verano desde una perspectiva amplia, veremos que hay dos tipos de colores. El amarillo, que este año ha virado al marrón, que es espantoso, un marrón como si, daba miedo ver en agosto los campos, y luego lo verde, que pueden ser los arbustos y los árboles. Entonces, cuanto más puntos verdes haya en un terreno, mayor será la humedad relativa del aire y por lo tanto encontraremos que las plantas tendrán mayores dificultades para arder. Al mismo tiempo, esa humedad relativa es fundamental para lo que nosotros pretendemos, que es que las plántulas de las bellotas sobrevivan, porque si bajan un poquito las temperaturas, en una noche de verano se crean los fenómenos de lluvia oculta, se hace un poquito de rocío, es decir, si la humedad relativa del aire es grande, entonces ese agua disuelta en el aire se convierte en agua líquida que chorrea muy poquito, gotea, y entonces a una bellota que acaba de sacar tanto las raíces para abajo como el tronco para arriba, le viene maravillosamente esa pequeñísima cantidad de agua. Entonces, cuanto mayor sea la humedad relativa del aire, mejor, pero eso se consigue con muchos puntos verdes. Claro, cuando la agricultura, que principalmente es agricultura de secano, no olvidemos que aquí más o menos de los 19 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura, solo 3 son de regadío. Y ahora ya con estos sistemas del riego gota a gota que tienen muchísimos inconvenientes, porque a ahorrar agua, claro, como no hay agua, como ya se han agotado los acuíferos, porque hay que acudir eso. Pero eso aporta muy poquito a la elevación de la humedad relativa del aire. Entonces, en estas condiciones, pues claro, realmente estamos avanzando hacia una desertificación total porque cada vez hay menos puntos verdes en cualquier paisaje que miremos, porque los rastrojos dedicados al cereal o etcétera, pues entonces estos rastrojos no producen nada, mucho más cuando se les baña de herbicidas, incluso las plantitas pequeñitas, todas estas variedades de plantas ruderales que antes aportaban un poquito de humedad a la atmósfera y al mismo tiempo permitían a los rebaños de pastoreados de comer algo, no existen porque los herbicidas se lo han cargado. Entonces, esta combinación de temperaturas altísimas y duraderas, humedad relativa muy baja, aridez estival extrema, ha provocado los incendios terribles, pero también, claro, está el problema de los pinares, de repoblación, de estas plantaciones forestales que son infumables y que solo sirven para que todo arda, porque el pino, sobre todo las variedades de pino que se usaron en los tiempos del franquismo, pues el pino pinaster, el pino sinsine, pues son plantas, como se dice, pirófilas, o sea, que aman el fuego y les encanta el fuego, entonces todo arde. Se han dicho que si se pastoreara, pues ¿dónde están los pastores? Claro, cuando el precio por ejemplo, de los corderos y de los chivos es tan bajo, ¿cómo va a haber pastores si se están pagando cantidades ridículas de 70 euros por un cordero lechal o por un chivo? Si es que con eso es imposible, claro. ¿Cómo se ha establecido esto? Para que todos se concentren en grandes granjas. El gobierno de izquierda ha hecho la mayor actividad legislativa, política y económica para concentrar la propiedad en la agricultura y la ganadería en pocas manos. Ellos creen en ese capitalismo maravilloso que tienen en sus enloquecidas cabezas, entonces odian la pequeña propiedad y luego nos vienen a decir que claro, si alguien hubiera cabreros que metieran cabras en el monte, entonces comerían el sotobosque, el matorral y sería más difícil los incendios. Sí, eso es verdad, pero vamos, eso es solo una parte, hay muchísimos más elementos, y luego esto pues no es un brindis al sol, charlatanería que no lleva nada, por donde están esos pastores con los precios que la política agraria común y el gobierno español de izquierdas han puesto a los productos ganaderos. Entonces, luego después está la sequía, por ejemplo, es asombroso el periodo de sequía tan grande que ha sufrido un lugar siempre verde, como es Inglaterra, en la parte central, con embalses exhaustos, que parecen los de aquí, por ejemplo, en la cuenca del Segura, en la cuenca del Guadiana, que son las peores de todas. Entonces,
En esta situación, claro, lo que está sucediendo pues es excepcional, ¿no? Y ahora probablemente cuando avance más el otoño tenemos las inundaciones. Las inundaciones pues es un tipo de lluvia torrencial que aporta muy poco a la emergencia de manantiales, que empapa muy poco la tierra porque corre muy deprisa, cae ¡fum! Y lo que hace es arrastrar las capas superficiales del suelo agrícola, que son las más fértiles, con lo cual después de cada gota fría y cada estos periodos de inundaciones, lo que se hacen en las tierras agrícolas se hacen un poquito más estériles, un poquito más infértiles. Os dais cuenta de cómo estamos avanzando hacia la infertilidad, hacia la desertificación, y todo esto mientras pues aquí hay discusiones completamente idiotas. Es como lo de los pinares estos. Los pinares no son pinares naturales, son pinares artificiales. El franquismo los puso para ocupar los lugares de pastoreo y empujar a la gente fuera de la agricultura hacia la industria. Se cogía un terreno de pastoreo, se firmaba un contrato y el ICONA, un contrato con el ayuntamiento de allí, que era el ayuntamiento de falangista, todo él, y entonces pues nada, se ponían allí pinos y más pinos. Y luego la Guardia Civil se encargaba con sus procedimientos habituales, palizas, ya sabéis, las palizas era el procedimiento habitual a la gente que iba por la noche e intentaba arrancar los pinos, que había muchísima, ¿no? O intentaba meter ganados. Entonces, como no hay agricultura sin ganadería, en la época en que todavía los abonos y otros productos químicos para la agricultura no eran generalizados, pues se tuvieron que ir abandonando los pueblos. Esto fue una de las artimañas. Bueno, pues en estos pinares, que realmente son ideales para el fuego, lo que hay que hacer, ya lo vengo yo diciendo, es irlo desmontando pasito a pasito, no de golpe, porque se crearía mucha erosión. Es decir, cada año plantearse sacar el 5% de los pinos y sustituirlos por especies autóctonas que aguantan mucho mejor los incendios, como pueden ser las encinas, en algunas áreas los alcornoques, incluso las coscojas. Es un quercus muy interesante porque lo aguanta todo, es el quercus más sufrido en los terrenos más pobres, en las solanas, en los lugares donde realmente no crece nada, allí crece la coscoja. Y bueno, es interesante, a veces da unas bellotas muy amargas, pero que vienen bien para la fauna y puede alcanzar de alturas de 3 o 4 grados, de 3 o 4 metros, y ahí está. Entonces os decía que tanto las versiones de la extrema izquierda institucional, capitalista, estatalista, no sirven para nada respecto a lo que está sucediendo hoy, pero las versiones de la extrema derecha, de que aquí no sucede nada, pues son absurdas. Mirad, hace ya como 25 años yo hablaba con un señor de un pueblo de Guadalajara que había vivido allí toda su vida, que ya tenía muchos años, ha muerto ya hace 30 años, y yo le preguntaba qué anomalías climáticas se le había observado. Este señor tenía mucha vida vivida, había venido a la ciudad, había trabajado en la ciudad bastante tiempo, pero luego se había vuelto al pueblo porque no se adaptaba a la ciudad. Entonces recuerdo muy bien que cuando yo le hice esta pregunta, en una conversación informal, con un vasito de vino y un poquito de queso y pan allí, en su casa, él se quedó pensando un rato y dijo, mira, yo he visto que el clima ha empezado a cambiar, ha empezado a alterarse, entre finales de los años 60 y principios de los años 70. Y yo le pregunté, ¿y qué anomalías tú has observado? Y él me contestó, en primer lugar, nieva menos, en segundo lugar, el periodo de heladas es menor, en tercer lugar, el clima se ha hecho más impredecible, es decir, hay heladas tardías más que antes, que dañan tanto a la agricultura, pero también es verdad que pueden venir olas de calor imprevisibles. Antes los veranos eran más previsibles, sabías más o menos cómo iba a ser un verano. Y luego pues puedes encontrarte con que en algún momento se ponga a llover y se te inunde todo y luego no llueva en 6 meses. El clima se ha caotizado, esto no, la palabra caotizado la añado yo, pero él dijo, el clima se ha hecho muy confuso, de tal manera que una parte creciente de los refranes y dichos populares, que la sabiduría popular sobre el clima, ya no sirven. Entonces, ¿qué pasó en los años 60, finales de los 60, principios de los 70? Pues 3 cosas. Primero, que se descuaja una gran cantidad de monte y bosque autóctono con terrenos dedicados a la agricultura, en la expansión del regadío, cuando todos los embalses que se habían estado haciendo bajo el franquismo ya estaban en condiciones de proporcionar agua. Estos embalses, muchos de ellos necesitaron bastantes años, pero ya a partir del año 61, 62, 63 empezaron a funcionar.
Por lo tanto, había que expandir las superficies agrícolas de regadío porque ahora sí, por fin había agua, ¿no? Había mucha agua. Y en muy poco tiempo la superficie agrícola regada se multiplicó por 3, daos cuenta, por 3. Esto tuvo unos efectos muy graves. En segundo lugar, se descuajó muchísimo encinar, sobre todo muchísimo, o mucha dehesa. La dehesa es interesante porque tiene árboles y luego también sirve para el cereal, o dehesa de pastoreo. Y en tercer lugar, se metió todo el pinar. El pinar pues tiene el inconveniente, claro, de que estropea, acidifica el suelo, no permite el desarrollo de las especies autóctonas y finalmente el pino aporta muy poca agua a la atmósfera en los veranos. Es decir, su intervención como punto de emisión de vapor de agua es insignificante. Ya sabéis que son las caducifolias, sobre todo el haya y el tilo, las que producen grandes cantidades de agua. El haya dicen que cada haya puede producir 300 litros diarios en forma de vapor de agua. Esto es muy interesante porque crea unas condiciones de una humedad relativa alta. Pero claro, ahora ya estamos en una situación en que las hayas son imposibles, los tilos están extinguiéndose a toda velocidad en zonas donde siempre han sido propias, como la Serranía de Cuenca. Y ya hay lugares en donde ya no nacen ni los cardos, ya tampoco los pinos de repoblación, que están sufriendo un estrés hídrico enorme. Estamos llegando a una península ibérica a la que yo llamo cardificada, llena de cardos por todas partes, incluso pues de otras plantas típicas mediterráneas, plantas punzantes, que es lo único que permite esta situación. Entonces, si fueron finales de los años 60 y principios de los 70 cuando se introducen estas anomalías climáticas que son las que he descrito, entonces tenemos que revertir el proceso. En primer lugar, tenemos que reforestar con especies autóctonas, pero tiene que ser una reforestación masiva, que es lo que pretende el proyecto Arandajo, de tal manera que muchos terrenos puedan otra vez volver a ser terrenos de monte. Sería mejor monte alto. Todos querríamos ver encinas de 20 metros de altura, pero tenemos que empezar por plántulas de encinas de 7 centímetros, que es la que logramos nosotros, puesto que llevamos 3 años de proyecto Arandajo y ahora intentamos hacer el cuarto. Entonces, esto permitiría la recarga de los acuíferos. Hay una interpretación sobre el origen de las lluvias que dice que las lluvias vienen de los frentes lluviosos que penetran desde el Atlántico, bien sea por Galicia, bien sea por el Golfo de Cádiz, y que en eso no afecta para nada el arbolado. Entonces, esta teoría pues es la teoría oficial. Da igual que plantéis o no plantéis bellotas, da igual que haya árboles o que no haya ningún árbol, porque llueve cuando hay un frente lluvioso, un frente nuboso que entra. Bueno, esta sabiduría académica está en contradicción con algo que se sabe desde hace muchos años, ya los griegos lo dijeron. Si se coge un espacio grande de una cierta cantidad de kilómetros cuadrados y se cortan los árboles ahí por lo que sea, se quiere construir una ciudad grande como Atenas, por ejemplo, entonces ese corte masivo, esa tala masiva, hace que los manantiales dejen de manar y los arroyos se sequen. Esto se ha observado montones de veces e incluso se ha observado el fenómeno contrario. Hace un tiempo vi un documental que explica cómo en Australia, por un proceso de forestación muy bien llevado, en el cual también, y de manejo del ganado, porque el ganado, en contra de lo que aquí se dice, las cabras y tal, y el vacuno, pues bien llevado y bien pastoreado, favorece la forestación. Entonces ellos habían conseguido que manantiales y arroyos que hacía ya 40 años que se habían secado volvieran a manar. Entonces esta es una experiencia que no puede ser negada. Es verdad que los árboles hay que matizar mucho en qué medida producen la lluvia. Y ahora tengo que explicarlo porque nunca ha dicho nadie que la lluvia sea producida exclusivamente por los árboles. Por ejemplo, en el mar llueve, pero no hay árboles y llueve bastante, ¿no? En las montañas altas, aquí en las condiciones de la península ibérica, a partir de 1800 metros ya no hay árboles, pero allí llueve bastante y no hay árboles. En las zonas de praderas extensas, como es las praderas de Norteamérica o la pampa argentina, donde por cosas que no entiendo y ahora no quiero entrar en ello, pues allí no hay árboles y sin embargo llueve, obviamente llueve, ¿no? Pero estamos en la península ibérica. En la península ibérica solo hace 500 años era un lugar
lugar extraordinariamente forestado. Incluso lo seguía siendo en el siglo XVIII. Yo tengo montones de testimonios de ellos pues de hace 150 años y los he visitado, espacios que en donde libros de memorias describían grandes encinares, hoy no queda nada, nada de nada, ¿no? Entonces he ido a esos sitios, los he visto, o libros o descripciones del siglo XVI o del siglo XVII, etcétera, y hoy no queda ningún árbol. Entonces aquí venimos de una Iberia forestada y sobre todo la desamortización del comunal en el siglo XIX, la privatización por el Estado y su venta hizo la Iberia desarbolada que hoy tenemos, que es una Iberia seca ya en un proceso de desertificación. Entonces, en primer lugar, lo que quiere decir que los árboles crean la lluvia es, primero, que favorecen que los frentes lluviosos, que verdaderamente aquí vienen desde el Atlántico, pues descarguen. Es decir, donde hay, pueden pasar las lluvias y pueden no descargar o descargar menos. Sin embargo, por algo que no puedo explicar ahora, por procedimientos que no puedo explicar ahora, por mecanismos propios de la naturaleza, los árboles favorecen la descarga de las nubes. En primer lugar eso. Por ejemplo, sería muy interesante que en la submeseta sur, que te está sufriendo unos fenómenos de erosión, de destrucción y de pérdida de su potencial hidráulico enorme, pues que está ahora realmente está a 400 litros por metro cuadrado, pues con un proceso de deforestación amplio podríamos subirlo a 450, a 500. Esa diferencia, que sería pues incrementar en un 20% la lluvia que nace, se podría conseguir pues metiendo allí encinas, pero también en algunas zonas pues robles, el melojo iría muy bien en ciertas áreas un poquito más frescas, de orientación más norte-oeste. Entonces eso sería una bendición. Yo entiendo que la submeseta sur, que la conozco muy bien, se convertiría en un vergel. Pero además lo que hacen los árboles es mejorar en mucho la calidad de la lluvia. No basta con que llueva, la cantidad bruta de agua no tiene mucha importancia, se necesita primero que nieve, porque la nieve cala, la nieve empapa, y entonces por eso se dice año de nieves, año de bienes, porque en las tierras en donde ha habido nieve están bien empapadas, lo que no sucede con las lluvias. Pero luego las lluvias es conveniente que no sean torrenciales, sino que sean lluvias finas, lluvias persistentes, que no erosionen, pero sí mojen y carguen la tierra de humedad. En tercer lugar, se requiere que estén bien distribuidas, es decir, que no suceda como ahora, que si llueve, pues prácticamente es el mes de noviembre, que es el mes donde los embalses se llenan, si es que se llenan, porque en noviembre de 2021 no llovió nada, y luego un poquito en primavera quizá, un poquito en abril, pero las lluvias de abril son muchas, pero son escasas. La cantidad de agua que llueve es escasa. Entonces es necesario que también llueva un poquito en el verano y que para que los fenómenos de la lluvia oculta permitan a las semillas que han germinado esa primavera pues sobrevivir, tanto bellotas como de arbustos, de todo, ¿no? Entonces este cambio solo lo puede hacer los árboles. Una zona bien arbolada hace que llueva un poquito más y al mismo tiempo que la calidad de la lluvia mejore. Es asombroso que los expertos de la cosa, con títulos académicos a punta pala, no digan nada de que hay una diferencia cualitativa en la calidad de las lluvias si hay árboles o no los hay. El otro día veía un vídeo que decía, bueno, va a llover, claro, en algún momento lloverá después de la sequía del verano, pero los suelos están tan compactados que no permiten el aprovechamiento del agua, es decir, cuando llueve esa agua va a correr, va todavía a colmatar más los embalses y luego pues tendrán que abrir los embalses y al final se convertirá en agua sucia, agua llena de tierra, que es la que va al mar. Observar espero que no, pero cuando se ha agravado fenómenos de la gota fría en Levante en los últimos años, observar que es un agua color chocolate. Eso significa que ahí va la mejor tierra agrícola de un terreno que era muy rico hace 100 años, como agricultura, toda la Vega de Murcia, la Vega de Valencia, las tierras planas de Castellón, y ahora ya pues está perdiendo fertilidad de una manera acelerada. ¿Cuál es la solución? Pues la solución es reforestar mucho, pero no solamente de árboles, sino de arbustos, y ganar la batalla a esta situación, porque al mismo tiempo el árbol es un regulador de la temperatura, el árbol es un ser vivo. Cuando el ciclón Filomena, pues en el centro de la península, quemó, como se dice, o sea, heló a bastantes
olivos. Entonces ibas allí y veías que se ponían de un color extraño, como marrón, los olivos, y entonces te dabas cuenta que, claro, el olivo no soporta temperaturas de 20 grados, sobre todo si son varias noches seguidas, y entonces muere el olivo. ¿Eso qué significa? Que es un ser vivo que tiene una temperatura. Una característica de las grandes masas arbóreas es que atemperan la temperatura y hacen el clima menos extremista y menos irracional, es decir, hace menos frío en invierno porque los árboles templan el aire con su calor propio y menos calor en verano. Esto se ha sabido de siempre. Yo recuerdo haber leído en pueblos de Segovia documentos del siglo XVI donde lo explicaban con todo detalle, cómo en los espacios donde no había arbolado, el ganado no podía soportar las grandes heladas porque la temperatura bajaba mucho. Entonces decían, si queremos tener ganado, tenemos que tener dehesas bien arboladas, porque las dehesas protegen al ganado del frío, los árboles de las dehesas. Resulta que sabidurías ancestrales ahora se niegan, ¿no? Entonces, por eso yo he puesto mucha insistencia en lo que estamos viviendo es un fenómeno de anomalías. Respecto a los que hablan de la huella del carbono y todo esto, que esto ya es, vamos, eso es, si sirve para todo, ¿no? Ahora resulta que eso justifica, por ejemplo, la vuelta a la energía nuclear, la vuelta al carbón masivamente, cualquier cosa, ¿no? Como es algo irracional, quiere decir algunas cuestiones. En primer lugar, la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera no es importante, ha crecido efectivamente respecto a hace 2000 años, pero no es significativa, es una cantidad muy pequeña. En segundo lugar, lo que ellos dan como supuesto no son nada más que cálculos por ordenador, o si lo queréis decir de otra manera, son simulaciones en ordenador. Se hace un cálculo, se hace una proyección, pero nadie sabe qué está pasando realmente en la realidad. Es algo que se calcula a partir de de operaciones matemáticas y de proyecciones a partir de axiomas. Bueno, yo todo esto me produce una desconfianza enorme, todos los sistemas axiomáticos, sobre todo si se utilizan las matemáticas para estudiar fenómenos de la realidad, pues en realidad, digo yo, pues no lo entiendo. Pero además hay otra cuestión que es la siguiente. Si ellos quieren tomar medidas para que la cantidad de dióxido de carbono no se incremente, pero incluso según sus argumentos, la cantidad que ya hay resulta que ha creado montones de problemas, ¿no? Según ellos. Bien, entonces, ¿cuál es la única manera de eliminar el carbono de la atmósfera? Yo no veo otra que el arbolado, puesto que se supone que todo ese carbono estaba en los combustibles fósiles que provienen de otros periodos geológicos de la Tierra, en la cual los grandes bosques absorbieron ese carbono de la atmósfera y lo convirtieron en carbón y en petróleo y tal. Y luego la revolución industrial y los procesos de industrialización de los siglos, sobre todo 19 y 20, lo han expulsado de la atmósfera. Entonces, ¿cómo atrapar ese carbono y convertirlo en algo que no sea nocivo, según sus teorías? Yo no veo otra manera sino crear unas masas arbóreas formidables que convirtieran todo eso en madera, en frutos, en hojas, y entonces pues ese carbono desaparecería de la atmósfera. Porque si el único objetivo que se tiene es que no crezca, pues si no crece, la cantidad de dióxido de carbono que hay ya es bastante funesta, según estas teorías, pues seguiría operando, ¿no? ¿De qué manera disminuirlo? Pues con esta. Ahora, no están haciendo absolutamente nada. Los charlatanes de la huella del carbono no están haciendo nada por la forestación, es más, se ríen de nosotros cuando vamos por ahí a forestar, porque ellos van a tomar medidas para que la emisión de gases de efecto invernadero, pero no solamente está la emisión de nuevos gases, sino la reducción atmosférica de los gases que ya están ahí desde hace, por ejemplo, 100 años, que es cuando se ha incrementado pues, el consumo de combustibles fósiles. Además, hay otra cuestión que quería decir. La carga en la atmósfera grande de dióxido de carbono es buena para las plantas, puesto que es uno de sus alimentos fundamentales. Entonces yo llevo ya años observando si se encuentra alguna percepción en las plantas, sobre todo en los árboles, de que están siendo favorecidos por estas cargas de dióxido de carbono que supuestamente ya son intolerables. Yo no veo nada, no veo absolutamente nada. No veo que los árboles crezcan más deprisa, más bien al contrario, no veo que sus frutos sean mejores, no veo que las cosechas tengan una
riqueza mayor, que sus hojas, que sus frutos, que sus partes aprovechables y no aprovechables mejoren. Eso me lleva a la conclusión que en realidad el dióxido de carbono, en la cantidad que hay hoy en la atmósfera, es un factor no secundario, sino de tercer o cuarto orden, que no tiene ninguna importancia. Pero claro, decir que no hay anomalías climáticas, pues este verano ha sido una anomalía climática, no hay nada más que ver todo lo que ha sucedido, por ejemplo, en la meseta interior de la península ibérica, las temperaturas están altísimas, mantenidas y sobre todo la pérdida de la lluvia de verano. La lluvia de verano es fundamental si no queremos tener una Iberia que sea mera continuación del desierto del Sahara, porque sin esta lluvia veraniega, lo vuelvo a insistir, ni las bellotas ni las otras semillas pueden germinar y si han germinado en la primavera se secan. Y entonces esto es lo que hay que evitar, ¿no? Entonces, por supuesto, todo lo que he explicado es una versión simplificada, pero insisto que la expresión bosque pluvial no la he inventado yo. Es una expresión que se lleva usando de bastante tiempo, hay libros que lo dicen. ¿Qué significa bosque pluvial? Pues bosque pluvial significa que favorece las lluvias. Quizá si alguien diga, yo puedo haberlo dicho alguna vez, que forma las lluvias, pues esto es exagerado. ¿Que las favorece? Sí, incrementa su cantidad en cierta medida, pero sobre todo mejora su calidad, que eso es fundamental. Necesitamos una mejora de la calidad de las lluvias en las condiciones que yo he dicho antes, y eso exige pues, una reforestación masiva. Pero ahora vamos en la otra dirección, porque, mirad, ahora mismo el precio de los alimentos está subiendo. Dicen que por la guerra de Ucrania, en algunos productos sí, como es el aceite de girasol, que por cierto casi se ha triplicado su precio en 6 meses, algo inaudito. Es verdad que Ucrania es el principal productor mundial de girasol, de aceite de girasol, pero otros productos vienen subiendo porque los rendimientos de los suelos son decrecientes. O sea, eso ya se conoce desde hace por lo menos 30 años, es decir, cada unidad de producto agrícola o ganadero necesita unos insumos mayores, por lo tanto es más caro. Esto hasta ahora se había evitado porque las subvenciones que se dan a esos insumos en términos reales no se habían notado, es decir, los estados, la PAC, la Política Agraria Común, impedía que eso se manifestara en los precios, pero ahora ya están dejando caer estas subvenciones, no las están dando y claro, pues se manifiesta en los precios, los insumos cada vez en más cantidad y más caros que utiliza la agricultura tienen que convertirse en precios crecientes. Entonces, con esta ola de precios crecientes, muchos espacios que se abandonaron hace 40 años porque eran tierras de inferior calidad, no merecía la pena cultivarlas, etcétera, pues están siendo otra vez puestas en explotación. Se sabe que son tierras muy malas, que darán rendimientos 2, 3, 4 años y luego se volverán a abandonar, pero en algunas de estas se había conseguido que hubiera, si no árboles y matorrales o espacios arbustivos. Por ejemplo, en muchas áreas castellanas, a partir de la acción de los pájaros, se había conseguido que espacios que hace 50 años eran agrícolas hoy tengan sabinas, este árbol maravilloso, esta madera maravillosa, esta cosa fantástica que es la sabina, porque además es un árbol ramoneador que alimenta a los ganados. Entonces, sabinas chiquititas, a lo mejor de 1 metro, 1,5 metros de altura, pero que si se las dejara, pues podrían llegar dentro de 20, 30 años a ser esas sabinas majestuosas que hay en muchos pueblos de Guadalajara, de Soria, de Burgos, que realmente pues y además es un árbol autóctono emparentado con el ciprés, pero autóctono 100%. Bueno, pues entonces ahora esos espacios se están descuajando porque, claro, cuando los precios de los productos agrícolas son altos, por ejemplo, la cebada es alta porque ha subido también la carne, ha subido la leche, entonces pues pagan. Entonces esto se está volviendo ahí. Quienes presumían que decían nunca como ahora la masa forestal es tan grande en la península ibérica, no se dan cuenta del vaivén que tiene el capitalismo, sobre todo este capitalismo manejado por el Estado, dirigido por el Estado que hoy tenemos, ¿no? Que bueno, en una época en la cual se podían importar grandes cantidades de piensos desde Argentina, incluso desde Australia, de Estados Unidos,
de otros países exportadores, pues esas tierras se abandonaban y la acción de los pájaros, la acción de la naturaleza siempre tiende a la vida, siempre tiende a restañar las heridas que les ha producido esta economía capitalista demente. Pero claro, ahora las leyes del capitalismo son así. Yo ya lo dije, me acuerdo, ya hace 10 años que dije, cuando vengan periodos de escasez, todos estos señoritos que presumen de que la naturaleza por sí misma se está restaurando se encontrarán con una nueva oleada de roturaciones y una nueva oleada de destrucción ambiental que significará una nueva caotización del clima, una nueva caotización del clima que ya lo tenemos ahí, con lo cual pues se cumplirá el principio de pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, al poner esos espacios agrícolas que ya se está haciendo abandonados, ya se están haciendo en cultivo, pues entonces tendremos, pues sí, bajarán un poco los precios de los alimentos dentro de un año, dentro de 2, para volver a subir exponencialmente dentro de 5, de 6, de 7, porque esas tierras no debían de ser labradas nunca, debían de ser pastoreadas, eso sí. Quiero decirlo, por ejemplo, las sabinas estas, para que se conviertan en árboles y dejen de ser arbustos, necesitan de las cabras, de las ovejas, que las ramoneen por la parte baja, entonces el árbol capta que tiene que crecer y entonces crece y crece y ahí produce esta madera maravillosa, estupenda, que es la madera de sabina. Entonces, claro, si las cosas están contadas, se sabe desde hace miles de años. La solución óptima es una combinación adecuada de agricultura, ganadería y silvicultura. De esta forma óptima se crea pues grandes bosques que proporcionan no solamente leña y madera, sino muchos alimentos básicos, hongos, setas, caza, pesca, plantas silvestres. Por un lado, una agricultura mínima que ocupe superficies muy pequeñas o pequeñas, ¿no? En los espacios mejores, en las tierras mejores, con lluvias abundantes, lluvias en su momento, sin anomalías climáticas, que no haya por ejemplo, unas heladas fuera de lugar, o que no se inunde de repente cuando no viene a cuento porque llueve mucho en un momento que no se esperaba, o cosas de estas, o que el calor en el mes de diciembre sea tan alto que hasta las hormigas salgan y se pongan a hacer sus hormigueros como si fuera el mes de mayo. Todas estas anomalías que las venimos observando desde 40 años tienen que ser restañadas a partir de la restauración de las condiciones naturales de vida en la Tierra, ¿no? Entonces aquí quiero decir que la extrema derecha neonazi, conspiracionista, fascista, se engaña completamente. Me gustaría ya que dejaran de ver, de mirar si las estelas van o vienen de los aviones, todas estas historietas que sean, y cogieran la azada, cogieran sus 10 kilos de bellota y se pusieran a plantar bellotas. Y si en vez de 10 kilos en la temporada que viene ponen 20, mejor, ¿eh? Es decir, en vez de estar todo el día verboseando, diciendo necedades, esto y lo otro, pues ahí están las bellotas, ahí está una azada, ni siquiera hace falta una azada. Os podéis construir cualquier cosita, una estaca con punta, que eso es fácil de hacer, con una madera y nada, pues en los 3 centímetros de profundidad se echan 2 bellotitas a las que antes se haya asegurado uno de que no flotan en el agua, o sea, de que no están vanas, de que no están parasitadas, y luego ya pues a esperar a que los procesos de regeneración y de germinación funcionen, ¿no? Así pues, el camino que llevamos es un camino hacia la destrucción y la locura, porque una Iberia desértica es una Iberia que no produce lo necesario. Ahora mismo, pues claro, se está destruyendo completamente la ganadería extensiva, porque los precios que se asignan a ella pues son ridículos. Hay una acción de la política agraria común para perseguir directamente, con impuestos especiales, con sanciones especiales, al pequeño ganadero que tenía sus 200 ovejas, sus 300 cabras, que hacía unos quesos de una calidad excepcional, porque ahora lo que quieren son grandes queserías, pues, donde procesar la leche de 20.000 cabras estabuladas, una leche de una calidad muy inferior, cargada de tóxicos, cargada de antibióticos, de vacunas, y entonces pues todo esto está presionando en la dirección equivocada. Los montes, para salir adelante, necesitan ser fertilizados, y entonces se necesita que tengan ganado y que tengan animales silvestres, claro que sí. Por supuesto, con las prácticas irracionales que se hacen de permitir a los corzos y a los jabalíes que estén por todas partes, lo cual es ridículo, porque si no hay lobos, si no hay, pues entonces tiene que haber una interacción entre la presa y el depredador, pero entonces si no hay lobos, pues entonces tiene que ser el ser humano el que cumpla esa función correctiva necesaria para que
pues estos animales que ahora están por todas partes, pues no degeneren. Pero son necesarios porque abonan los suelos con sus excrementos, con sus orinas, y entonces es necesario, sería muy importante que se volviera a pastorear. Pero ¿quién va a pastorear? Pero si todo el proyecto va en la otra dirección. Entonces tenemos que hacernos un proyecto global para enfrentarlo con el de la política agraria común, porque las cosas ya no dan más de sí. La agricultura cerealista pues es una cultura de desecación, es una agricultura terrible que hace que los veranos pues la humedad relativa se desplome y al mismo tiempo esto hace que luego para la próxima cosecha, ya sean de otoño o de primavera, pues las tierras no tengan la cantidad de humedad suficiente, no estén en tempero, esa palabrita antigua tan bonita, en tempero significa que se ha de hacer la siembra cuando se dan las condiciones ideales de humedad de la tierra, de no compactación, etc. Entonces es en tempero, entonces es cuando se sembraba. Todo esto se tendrá que replantear en algún momento porque la situación no da ya de sí. Yo observo la subida de los precios agrícolas y me quedo pasmado, ¿no? Pasmado de lo que estoy viendo. Los precios de los productos agrícolas, quiere decir al consumidor, al urbanita, al pobre urbanita que ya no distingue nada de nada, que no sabe nada de nada porque es un ignorante total y no comprende nada. Una de las causas por la cual el proyecto Arrendajo no tiene la presencia masiva que debería tener es por el problema de los urbanitas. Los urbanitas son víctimas del sistema y no entienden nada, no saben lo que es una bellota, no saben lo que es una encina, no saben nada. Para ellos el campo es un sitio que ven cuando van por las autovías, miran un poquito y lo ven ahí, no saben distinguir una encina de un pino, no saben nada. Entonces para ellos es un ambiente tan ajeno, tan diferente, que no logran identificarse emocionalmente, no hay nada en su interior que les impulse a coger bellotas y a lanzarse a ponerlas. Pero, queridos urbanitas, tenéis que corregir esto porque las ciudades, ¿qué va a suceder cuando las ciudades no pueden ser abastecidas? Esto ya está pasando, por ejemplo, en México, algunas grandes ciudades como Monterrey. Parece ser que ya han tirado la toalla y creen que no se podrá abastecer ya de agua, porque claro, los acuíferos se están agotando, las lluvias son tan irregulares y este verano, pues eso que es el hemisferio norte ha sido muy dañado, claro, es donde está el centro de la agricultura, dejando aparte la Pampa y un poquito Australia, pues es allí, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Porque claro, la gente dice, es que hay una situación con el petróleo y con el agua viene siendo un problema desde hace mucho, desde hace muchísimo, ¿no? Y no hay ninguna solución más que esta, crear masas forestales que favorezcan las lluvias. Voy a usar la impresión exacta, las favorezcan, no las crean, y favorezcan las lluvias, favorezcan lluvias de superior calidad, de tal manera que esa lluvia penetre en los suelos, se profundice. Nada indica mejor el desastre actual cuando hablas por ahí con gente que hace, agricultura de regadío y les preguntas, ¿a cuánto está el agua? Dicen, ahora pues estamos sacándola a 120 metros de profundidad. Y entonces les dices, pero mirar, ahí hay todavía los restos de una noria. A lo mejor a 100 metros de donde estamos hablando hay una noria de borrico que ha funcionado hasta hace 60 años. Las norias, que eran un sistema con sus cangilones que extraían agua para regar, no tenían posibilidades de ir más allá de los 5, como mucho los 6 metros. Bueno, los 6 metros ya era mucho. Digo, entonces, ¿cómo es posible que en tan poco tiempo el agua que estaba a 6 metros ha pasado a 120, a 140, en el mejor de los casos a 80? Y la gente pues se encoge de hombros y dice, no lo sé, pero yo si quiero comer, si quiero seguir con mi actividad de agricultor o de horticultor, necesito extraer el agua a esta profundidad. Sí, claro, ¿cómo le vas a decir que no, no? Pero así están las cosas, ¿no? La pregunta es, ¿cómo es posible que los acuíferos hayan bajado tanto? Esto también es otro problema porque, claro, los acuíferos altos hacen que la humedad suba por la capilaridad de abajo arriba, es decir, un acuífero alto hace que la humedad suba un poquito y entonces esta plantita que ha logrado superar su primer verano, porque pusimos ahí una bellota, y su segundo verano que ya tiene unas raíces a lo mejor de 20 centímetros y se esfuerza un poquito, las envía a 30 centímetros y supera el estío, la aridez estival, la falta de lluvias, chupando
del agua que estaba abajo, pero con 80 metros, con 120 metros, ¿qué va a chupar? Entonces, daros cuenta que hay procesos muy complicados que nosotros estamos intentando resolverlos por procedimientos elementales, pero yo creo en los procedimientos elementales de la observación directa y no en las teoréticas, no en los libros que solo embrollan la cabeza y al final no dan ninguna solución, porque estos señores que dicen que la lluvia proviene de los frentes lluviosos que entran, claro, ¿quién lo niega? Pero ¿qué proponen ellos? Díganos qué proponen. Porque realmente, ¿qué proponen? Quizá la forestación a partir de drones, que entonces se mandan unos drones ahí cargados de semillas, que el 80% son pinos, porque aquí el pino es el pino y es el pino, pero ¿y todo eso a qué lleva? Y todo esto lo hacen empresas, por ejemplo, empresas canadienses que se llevan un dineral. Pero es que esto no puede ser. Primero porque esas tierras son comunales y ahí lo que tienen que ir es el común de los vecinos de ese territorio, a poner allí sus árboles con todo el cariño del mundo y entonces los árboles crecerán. Todas estas cosas de tirar semillas desde drones no están resolviendo nada y no sirven de nada. Puede ser que en espacios donde todavía no se ha destruido completamente la humedad del suelo y del aire tengan algún resultado práctico, meten de todo, especies alóctonas, especies que no son de aquí, con todo lo que eso significa de desestructuración de los ecosistemas peninsulares, pero en los espacios duros de la Iberia seca eso no vale de nada y no se está haciendo porque no es de nada. Bueno, pueden tirarlo allí y ya está, ¿no? Hay que oponerse a todos esos sistemas capitalistas con toda una eficacia que no valen para nada, es como siempre, ¿no? Se podría seguir hablando mucho de estos asuntos, pero lo vamos a dejar aquí y vamos a entrar en el proyecto Rendajo. Queda mes y medio para el inicio y entonces pues se basa en lo de siempre. Tiene que ser un proyecto popular en donde la gente misma se haga cargo de la conservación medioambiental a partir de promover los quercus. Por ahora los quercus, algún día haremos otras especies que no sean quercus, como puede ser, por ejemplo, el abedul, que el abedul está siendo verdaderamente barrido. Todos los abedulares que llegaban hasta Sierra Morena, que ha habido hasta hace medio siglo, han desaparecido ya. E incluso algunos en algunas áreas más frescas de Andalucía todavía se quedaba algún olivar relíptico, igual los alisios. Yo el otro día vi un alisio en un arroyito y me quedé atónito de contento, pero había un alisio, cuando antes era uno de los principales árboles de ribera por su función fertilizadora tan importante. En algún momento tendremos que entrar y preguntar qué pasa con estos árboles. Pero bueno, ahora vamos a los quercus, que son los más fáciles de repoblar y los más conocidos. Incluso el urbanita medio, en su total incultura, en su desconocimiento absoluto de todo, pues sabe distinguir, entiendo yo que lo sabe distinguir, ¿no? Una bellota de una manzana, incluso una bellota de una nuez. ¿Lo sabéis o no lo sabéis? Pues tenéis que aprenderlo si no lo sabéis, ¿no? Entonces, el proyecto Rendajo se basa en esto, ¿no? 10 kilos de bellotas por persona y que se pongan. Entonces, hay que ir pensando ya en las zonas donde recoger las bellotas, darse algún paseo por allí, ver cómo están, ver si hay muchas o hay pocas, ver cómo les ha afectado el calor del verano. No es fácil saberlo, cómo les ha afectado, eso es solo cuando se pongan. Pues si sus propiedades germinativas funcionan, pues no les ha afectado, pero si no funcionan, pues bueno, ya la cosa se pone más difícil, ¿no? Daros cuenta que 10 kilogramos son solo 5 recogidas de 2 kilogramos, 2 kilogramos no es mucho, y luego ir pensando en dónde ponerlo, a ser posible terrenos comunales o terrenos cuasi comunales, como muchos de los terrenos municipales, que son terrenos comunales pues robados, expoliados. Pero además hay que pensar en difundir la idea. Para mí es más importante difundir la idea del proyecto Rendajo incluso que poner bellotas, porque lo que necesitamos es crear un verdadero movimiento masivo, un movimiento multitudinario que se proponga recuperar la agricultura a partir de la recuperación del bosque. Y entonces esto tiene que ser miles y miles de personas las que lo hagan. No hay problema, somos constantes, lo seguiremos haciendo año tras año. Esta es nuestra 4ª temporada, no es mucho todavía, pero seguiremos hasta que la gente se incorpore. Entonces, ¿esto cómo se tiene que hacer? Pues con todo. Notas a la prensa, ir a los colegios y a los institutos intentando que la gente joven, la adolescencia, se incorpore a estos procesos y de paso entienda sepa que es una bellota. Tenemos que hacer charlas, tenemos que hacer cursos, vídeos, artículos.
e intentar atraer a la gente joven a todas estas actividades. La gente joven es urbanita en su 90%, no sabe nada del campo, no tiene ninguna experiencia de lo rural, y entonces hay que advertirles que las ciudades no son eternas, no son eternas, que están pasando por procesos muy graves y puede haber mecanismos de desurbanización. Y si viene un desabastecimiento gordo, entonces los que lo pasan mal y los que pasan hambre son los urbanitas. Eso ya se vio en la posguerra. Nadie se murió de hambre en los pueblos. Sí se murió de hambre gente en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Valencia, en Sevilla. Ahí sí. Hay un estudio donde recoge pues, los certificados de defunción de muchas personas que murieron, porque en el campo siempre hay algo que comer, plantas silvestres comestibles, un poquito de caza, restos de cosechas guardadas, porque entonces era la Guardia Civil la que iba requisando los alimentos forzosamente, pero bueno, la gente sabía guardar en algún rincón, enterrar un par de sacos de trigo en un sitio en donde no se humedecieran y todo esto para sobrevivir. Entonces ahora conviene, pensando en un futuro, que se vea que es mejor entender algo del campo y no quedarse como urbanitas embrutecidos. Yo ofrezco pues las tertulias con mis libros, como siempre, el curso sobre forestación, que es un curso muy bonito, porque se enseña, me parece que es un curso de 4 horas, pues el por qué y el cómo se tiene que hacer la forestación con quercus y también con otras especies. Y luego mi curso presencial sobre el comunal, que naturalmente lo voy a seguir haciendo y que pues también tiene un componente de forestación. Bueno, pues lo dejamos aquí. Ya se acerca el otoño y el invierno, se acerca la recogida, la puesta de bellotas, las lluvias, esperemos que este año nieve en la mayoría de los territorios peninsulares para que los acuíferos se carguen y que con todo el desastre promovido por una manera irracional de explotar los suelos, que es la propia del capitalismo estatizado, porque, por ejemplo, en la agricultura, pues ya todo lo definen los estados, ¿no? El mercado ya no cumple más que una función secundaria o terciaria. La agricultura ahí es una actividad, y la ganadería y la silvicultura socialista, daros cuenta, o sea, estatizada, y así va desastrosamente mal, porque ni el mercado, efectivamente, el mercado capitalista no es aceptable, pero la intervención masiva estatal tampoco. La economía tiene que ser una economía de la libertad del agente económico principal, que es el trabajador, sin gran empresa capitalista y sin Estado. Bueno, pues adelante con la 4ª temporada del proyecto Arrendajo 2022-2023. Hasta luego.